capítulo 1. Hemos estado leyendo el libro de Génesis sobre la parte de la salvación. El capítulo 1. Vamos a leer. Voy a empezar leyendo estos versículos. Dice el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Es el versículo 7. El versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí está la expansión de la que habla la Biblia, que separó las aguas de las aguas. Esta expansión o este espacio vacío es lo que nosotros conocemos como el cielo. Ese espacio que está debajo de las nubes, nosotros conocemos ese espacio como el cielo, ¿sí? Pero vamos a ubicar ese espacio como debajo de las nubes. Debajo de las nubes, ese espacio vamos a llamarle cielos. En otra versión aparece como cielo en singular. No aparece cielos, sino cielo, porque después vamos a mirar por qué en algunas versiones aparece cielo y no cielos. Porque es diferente, porque aparece cielos en algún momento y en otro aparece cielo. Pero tengamos la idea del cielo. No de los cielos, porque algunas personas se pueden confundir y se dice normalmente como los cielos, pero vamos a mirar de forma más exacta como el cielo. El cielo debajo, así como de las nubes, ese espacio así como debajo de las nubes, que dice que es el que divide esa expansión o ese espacio vacío, que divide las aguas de abajo de las aguas de arriba. Es como del agua que está en el mar, en los ríos, del agua que está en las nubes, que nosotros miramos así cuando llueve. Esa agua que está en las nubes divide ese espacio que nosotros llamamos como el cielo. Ese cielo que miramos con nuestros ojos, así azul, que nosotros miramos, ese es el primer cielo. Luego vamos a mirar por qué en la Biblia se le va a llamar como el primer cielo. Ese versículo 7 y el versículo 8 dice que Dios hizo esa expansión o ese espacio vacío. Dios lo hizo para dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y antes explicamos que esas aguas de las que habla la Biblia, las aguas de arriba de las aguas de abajo, es el ejemplo de los justos y los pecadores. Esos dos tipos de agua, el agua que está en la tierra y el agua que está en el cielo, es el ejemplo de los justos, los hijos de Dios, y los pecadores que no son hijos de Dios están separados. Aquí lo que separa el agua de abajo del agua de arriba es el cielo, o lo que nosotros conocemos como los cielos, pero de las nubes. Esos cielos que nosotros miramos en las nubes, esa es la parte que divide el agua de abajo del agua de arriba, que es el ejemplo de los justos y los pecadores. Están divididos, hay un espacio que los divide. Entonces cuando nosotros miramos, vamos a mirar un momento, en el versículo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en este versículo 1 no está hablando solamente de los cielos en el sentido de el cielo que nosotros miramos en las nubes. No, aquí en este versículo 1 es realmente muy profundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 es muy profundo. Tanto que este primer versículo de Génesis, aquí está Dios hablando del corazón de él de una forma muy extensa. Pero es solamente un versículo, ahí no dice nada, no. Este cielo, o los cielos de los que habla la Biblia aquí, cuando nosotros miramos hasta Apocalipsis, Dios está hablando de estos cielos también, en el libro de Apocalipsis. Pero ya está hablando en sentido de la eternidad. Cuando Dios dice aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de una eternidad. Cuando no había nada, cuando solamente existía solamente Dios, aparte de Dios no había nada más. En un momento, no podemos ni hablar en un momento en la eternidad. Si es complejo hablar de la eternidad, porque en la eternidad no hay tiempo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hubo tiempo, hay tiempo. El tiempo que los hombres hablamos de pasado, presente y futuro, ese tiempo nace con la misma creación. El tiempo que los hombres tenemos como pasado, presente y futuro, nace con la creación. Ahí nace el tiempo. Pero antes de que Dios creara los cielos y la tierra, no había tiempo, había eternidad.
Es difícil de comprender esta parte cuando se habla de eternidad porque solamente existe Dios. Antes de que Dios creara el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, no había nada. Solamente existía Dios, no había nada más. Solamente existía Dios en la eternidad. Pero dice que Dios, en el principio, ahí habla de un principio, Dios creó los cielos y creó la tierra. ¿Qué significa eso? Creó el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y luego vamos a mirar cuáles son esos cielos, porque aquí no especifica en el versículo 1, no especifica el primer cielo, ni el segundo cielo, ni el tercer cielo, no los especifica. Pero Dios, a través de toda la Biblia, nos va a explicar quién es Él, quién es Dios. Dios escribió toda la Biblia para explicarnos quién es Él, ese ser poderoso, autosuficiente, eterno, perfecto, no necesita del tiempo. Los seres humanos necesitamos del tiempo. Toda la creación, el término creación implica necesita tiempo. Lo creado necesita tiempo. En la creación necesitamos tiempo, necesitamos también ¿qué? Espacio. Por eso dice que Dios creó una expansión. Para dividir el agua de arriba del agua de abajo, creó la expansión, que es el primer cielo. Esa expansión es el primer cielo. Pero cuando la Biblia nos explica en Génesis 1:1, Dios nos explica en Génesis 1:1 que Él creó los cielos y la tierra, significa que antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra no había nada, solamente existía Dios en la eternidad. Dios solo en la eternidad, nada más. Desde ahí arranca Dios la Biblia, mostrándose a Él como un ser eterno, autosuficiente, no necesita de nada para existir. Dios no necesita el espacio para existir, no necesita el tiempo para existir. Y la Biblia explica que Él creó el espacio y creó el tiempo, y dentro del espacio y dentro del tiempo creó 3 cielos. ¿Sí? Pero esta parte es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque nosotros no podemos imaginar que en un momento no había nada, que no existía universo, no existía ni siquiera tiempo, pero Dios existía. Él existía. Antes de que existiera todo lo que nosotros miramos como la creación, los cristianos creemos en la creación, no creemos en otra teoría diferente, sino un ser único llamado Dios creó todo lo que existe, visible e invisible, porque la Biblia explica de que hay cosas creadas por Dios que son visibles y otras que son invisibles, pero todas son creadas. Todo lo que existe es creado, todo, absolutamente todo lo que existe es creación. Lo único que no es creado es Él mismo. Todo provino de Él, todo salió de Dios. Eso es lo primero que Dios nos enseña en la Biblia. Todo es creación, todo es criatura. Salió de Él. ¿Por qué? Porque es un ser eterno que existe por sí mismo. Por eso todo lo que existe tiene algo de Dios. Un reflejo, como una especie de imagen de Dios, una imitación. Un tinte de Dios, todo lo que existe. Por eso una persona que se queda mirando el primer cielo tiene que descubrir, eso no se hizo solo. Solamente mirando el primer cielo tiene que pensar, ¿sí? Si logra usar su cerebro como es, tiene que pensar, no se pudo crear solo. Eso no fue una chispita que salió y salió el cielo de una chispita, no, eso no fue así. Es imposible que esto haya sido espontáneo, porque sí, no, al azar. No existe el azar. No hay forma de explicar el azar en el universo, porque hasta la misma ciencia dice que el desorden
en el universo no es tan desordenado como parece. Hay algo llamado la entropía. Hay muchas leyes aún físicas y en la ciencia que dicen este universo está planeado, está diseñado de alguna forma porque todo encaja, todo cuadra. No está todo así como al azar, no. Hay un orden exacto. Por eso hay una tabla periódica y cada elemento tiene una configuración exacta. No es de cualquier forma. El agua hoy no tiene una configuración y mañana tiene otra, y a los 10 años tiene otra, y a los 100 años tiene otra configuración, y a los 1000 años el agua ya no tiene los mismos hidrógenos y el mismo oxígeno. No, eso no funciona así. Está todo tan bien organizado, tan bien enlazado, como de una forma perfecta. Por eso, el hombre llegó a descubrir que hay tanto poder en el átomo comprimido ahí, que descubrió que hay una fuerza tan grande dentro de la materia de los átomos, una energía tan fuerte, que ahí salió la bomba atómica. Al descubrir que hay tanto orden, tanta exactitud y tanto poder dentro de algo tan pequeñito como el átomo. Eso lo explica la Biblia. No hay azar. Todo fue creado por Dios. Todo provino de Dios. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios tiene mucho interés en la tierra porque en la tierra, dentro de todo lo que Dios creó, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, dentro de todo lo que creó en la tierra, creó un ser a imagen y semejanza de Dios, el ser humano. El ser humano es el ser como bendito, privilegiado dentro de los tres cielos. ¿Por qué? Porque es el ser que Dios hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tenemos nosotros de especial? El corazón, el alma, es eterno. Nuestra alma, nuestro corazón son eternos. Y ahí estamos a imagen y semejanza de Dios. No a nivel físico. A nivel espiritual, Dios es espíritu y es un ser invisible, pero más real que todo lo que existe en el universo, más real. Porque lo demás es solamente como una sombra. Como tener al pintor, tener a Leonardo da Vinci con la Mona Lisa y tener la Mona Lisa. Quien tiene la Mona Lisa no tiene a Da Vinci como tal, tiene una obra de Da Vinci. El autor real es Leonardo da Vinci. ¿Quién es más valioso? ¿La Mona Lisa o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. El creador de la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. La Mona Lisa es solamente una obra, una creación de él. Pero hay ciertas características, ciertos rasgos dentro de la Mona Lisa que reflejan a Leonardo da Vinci. Nosotros miramos este universo, este mundo, es solamente como la Mona Lisa. Pero, ¿por qué existe la Mona Lisa? Porque existe Leonardo. ¿Por qué existe el universo? Porque existe Dios. Aún, si no hubiese Mona Lisa, Leonardo seguiría existiendo, porque la Mona Lisa solamente fue un cuadro de Leonardo. Leonardo no existe porque la Mona Lisa exista, no, al contrario. La Mona Lisa existe porque Leonardo existe. Aún si no existiese universo, Dios sigue existiendo. Aún si no existiésemos nosotros los hombres, Dios seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque esto solamente es una obra de Dios. Una obra de Dios, no más. Entonces muchas personas no creen en Dios, que yo no logro ver a Dios. Yo no lo puedo ver físicamente. Un ejemplo, yo tampoco conozco físicamente a Leonardo da Vinci, no lo conozco físicamente. La Mona Lisa la puedo ver por un dibujo o por una pintura en internet. Pero, aunque no conozco físicamente a Leonardo da Vinci, yo sé que es real, que existió. Lo sé, por la historia sé que Leonardo da Vinci existió. Pero tenemos conocimiento de ¿qué?
de una obra de Leonardo da Vinci llamada La Mona Lisa, que da evidencia de Leonardo da Vinci. Aunque no lo pude ver por mi limitación del tiempo, lo que estamos hablando, la creación tiene limitaciones en el tiempo. Dios no tiene límites con el tiempo ni con el espacio, es Dios. La Biblia dice que es omnisciente, dice que todo lo sabe, dice que es todopoderoso, que todo lo puede y es omnipresente, está en todos los lugares y es eterno. Para Dios no hay problema con el pasado, con el presente y el futuro. Los seres humanos tenemos problemas con el pasado porque cuando algo pasó no podemos regresar al pasado, no podemos. Si estamos en el presente, no podemos irnos al futuro. Cuando estamos, ¿sí?, en el pasado, ¿del pasado podemos pasar al futuro? No, no podemos hacer esos intercambios, que del pasado pasar al futuro, del futuro, no podemos hacer eso. Dios sí. Dios no tiene problemas con el tiempo. No tiene ningún problema. Dice que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. El tiempo no limita a Dios. El espacio no limita a Dios. A Dios no lo limita nada. Pero los seres humanos, después que Adán y Eva pecaron, quedamos limitados por nuestro pensamiento. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. La verdad, necesitamos la verdad, el evangelio, porque es lo único que nos puede hacer libres de la mentira de Satanás, del engaño de Satanás y de los pensamientos. Por eso la Biblia nos enseña, Isaías capítulo 55, versículo 7, 8, que el pensamiento de Dios, el pensamiento de los hombres es diferente, que dejemos nuestros pensamientos, porque nos limitan. La Biblia es el libro de la fe. La Biblia es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios no cabe dentro de una mente tan pequeña. No cabe. Las personas que quieren entender a Dios con sus propios pensamientos no pueden. Toca entender a Dios desde el punto de vista de Dios. No tiene que ver nada con lo que nosotros humanamente pensamos, que estamos limitados con el espacio, que estamos limitados con el tiempo, que estamos limitados con nuestra edad, que estamos limitados con nuestra fuerza. Por muchas cosas estamos limitados. Nuestro entendimiento tiene un límite, nuestra memoria tiene un límite. Somos limitados en muchos aspectos. Pero Dios nos dio el corazón, nos dio la mente. Entonces, nuestra mente, si recibe la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, entonces podemos entender a Dios recibiendo el pensamiento de Dios. El corazón de los hombres, cuando recibe la palabra de Dios, entonces recibe la fe. Cuando el corazón recibe la palabra de Dios, se llama fe dentro de nuestro corazón. Por eso el evangelio tiene que ser escrito, dice la Biblia, en la mente y en el corazón. Porque las personas que solamente reciben el evangelio en su mente como una teoría, toda su vida van a decir que son pecadores. Toda su vida. No van a decir otra cosa. Pecadores, pecadores. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado el evangelio o no han recibido la gracia de Dios para creer en el evangelio que está dentro de la Biblia. Eso es el versículo 1, ¿sí? ¿Por qué tenemos que mirar ese versículo 1? Ahí aparece Dios como el ser supremo, el creador de todo. Todo lo que miramos en la tierra, en el espacio, el universo, todo es creado. Todo eso es criatura, es creado. Nosotros venimos siendo parte de esa creación. Por eso el ser humano, al mirar la Biblia, tiene que descubrir siempre, hay un creador, el ser principal de la Biblia es Dios. Todo tiene que enfocarse en Dios. Cuando nuestro corazón mira la palabra, el corazón del hombre tiene que enfocarse en Dios. Dios es el centro de la palabra. Dios es el centro del universo. Cuando Dios creó el corazón del ser humano, el corazón de Dios es, yo tengo que estar en el centro del corazón de los hombres, en el centro de la mente de los hombres. Tengo que ser el primero y tengo que ser como lo que esté de principio y fin, que nada más ocupe el corazón de los hombres. De principio a fin yo tengo que estar, yo soy el alfa y el omega.
Yo tengo que ocupar el corazón de los hombres, tengo que ocupar la vida de los hombres. Eso tengo que ocupar. Por eso cuando Dios creó al ser humano, a imagen y semejanza de Dios, Dios quería que el ser humano glorificara a Dios. Que el ser humano sirviera a Dios, alabara a Dios. Porque fue creado con un propósito. El hombre no fue creado porque sí. Dios creó al ser humano con un propósito. El corazón de él, llenar el corazón de los hombres. Los pensamientos de Dios llenaran la mente de los hombres. Entonces, ¿cómo iba a vivir el hombre? Feliz, contento. De esa forma iba a vivir el ser humano, feliz y contento. ¿Cuándo se acabó la felicidad del ser humano? Cuando el ser humano abandonó a Dios desde su corazón, cuando se separó de Dios. Entonces el ser humano quedó, como sale Dios del corazón, quedó vacío. Y muchas personas en este mundo, por engaño de Satanás, se enfocan solamente en la parte material, en la parte física. Pero se les olvida que tienen alma. La Biblia dice que Dios hizo al ser humano, sí le dio un cuerpo, pero le dio también ¿qué? Alma, le dio espíritu, al ser humano le dio un corazón. Por eso Satanás engaña al ser humano y tapa los ojos del ser humano para que el hombre no vea la parte espiritual, no vea a Dios, porque Dios es espiritual. Y Dios nos hizo espirituales. Y Satanás hace que el hombre olvide la parte valiosa, que es esa imagen y semejanza de Dios, que el hombre olvide esa parte, que es la parte espiritual, y el hombre se enfoque solamente en su cuerpo, como si el hombre fuese un ser solamente físico. Como si el ser humano fuera un ser solamente como carnal y no más. Claro, tenemos cuerpo, pero dentro del cuerpo, los seres humanos tenemos una parte espiritual que es nuestra alma, nuestro corazón. Eso es lo más valioso. Por eso cuando un ser humano muere, ¿qué pasa? El alma de la persona se separa del cuerpo. El corazón de esa persona se separa del cuerpo. Y los familiares, ¿por qué están llorando? Porque ahora solamente tienen un cuerpo. Ya no está ni María, ni Carlos ahí. ¿Qué miran? Un cuerpo solamente. ¿Y por qué lloran? ¿Por qué están llorando? ¿Por ese cuerpo? ¿O por el corazón de María que estaba dentro de ese cuerpo? ¿O por el corazón de Carlos? Ya les quedó solamente un cuerpo. Pero lo que ellos extrañan no es ese cuerpo que ya está frío y que cambió de color. Extrañan a la persona que estaba dentro de ese cuerpo. A ese extrañan. Eso es lo valioso de nosotros. Tenemos cuerpo, tenemos alma. Eso es lo valioso del ser humano. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos. Esa parte espiritual es el cielo de Dios. Dios lo primero que nos quiere mostrar es el mundo espiritual, el cielo, la parte espiritual del ser humano. Por eso el ser humano, cuando descuida, menosprecia la parte espiritual que es su corazón, su alma, la menosprecia, no va a vivir como un ser humano, puede vivir como un animal. Porque los animales no tienen esa conexión con Dios del espíritu, del corazón. No vamos a encontrar a un perro orando, leyendo la Biblia, no. Preocupado por su alma, no. A un cerdo tampoco. Por eso Jesús dijo, no le echéis las perlas a los cerdos. ¿Quién es un cerdo bíblicamente? ¿Quién es un perro bíblicamente? Dice que los perros no entrarán al cielo. Son las personas que no tienen interés en su alma. Engañados por Satanás, no viven como hombres. Viven como animales, sin preocuparse de su alma. ¿A dónde va a ir mi alma después que yo muera? Esas personas están reconociendo que no solamente son un cuerpo, que sí tenemos un cuerpo, pero este cuerpo un día cuando muramos se va a quedar en la tierra y se va a descomponer y va a tener los mismos componentes de la tierra físicamente, químicamente son los mismos componentes. Pero algunas personas logran tener una sensibilidad y ¿qué saben? Yo tengo un alma y cuando muera, esa alma no se queda en la tierra. Esa parte espiritual, esa alma va a un lugar. Muchas personas sienten esa sensibilidad. Algunos antes de morir, otros en diferentes momentos de su vida. Sienten, yo tengo un alma y cuando yo muera, esa alma no se pudre. Esa alma no se vuelve polvo. Algunas sectas creen que cuando morimos ya se acabó todo. No, señor.
Al cuerpo se le acabó todo. A este cuerpo que es físico, que es materia, cuando morimos se descompone. Es un proceso natural. Pero el alma no es física. El alma no se descompone. El alma no muere. Nuestra alma es eterna. Y es real que tenemos que presentarnos un día delante de Dios. En sentido espiritual, con un cuerpo espiritual. Un día tenemos que estar en un juicio delante de Dios. Si creímos en Dios, podemos ir al cielo, al tercer cielo. Luego vamos a mirar por la Biblia cuál es el tercer cielo. Y los que no creen en Dios van a ir al infierno. Los que no creen van al infierno. Es otro lugar que es el lugar separado de Dios. No van a tener contacto con Dios nunca. Eso se llama el infierno. Van a estar fuera del cielo. Eso es el infierno. Por eso en el versículo 7 y el versículo 8 dice, e hizo Dios la expansión. Dice que Dios en la tierra, primero todo en la tierra estaba como una gran masa de agua. Una gran masa de agua, y en esa gran masa de agua que tenía solamente desorden, vacío y oscuridad, Dios empezó a ordenar. Entonces lo primero que hizo es a dar ¿qué? La luz. Entonces había una masa de agua, pero ahora tenía ¿qué? Luz, ya no tenía tinieblas. Había ¿qué? Luz. Entonces habían tinieblas y había luz. Pero Dios empezó a dividir. Todo empezó a ordenarlo, entonces ya ahora había la luz en la tierra. Entonces dividió la luz, dice que la dividió ¿de qué? De las tinieblas, pero todo estaba como una gran masa de agua. Entonces Dios dijo, voy a dividir el agua. Entonces voy a crear algo llamado la expansión, un espacio muy grande, vacío. Y nosotros conocemos como el cielo que está debajo de las nubes. Ese espacio vacío, dijo, va a haber ese espacio vacío y va a dividir un agua que va a estar encima, en la tierra va a estar encima, y otra agua va a estar debajo. Y ese espacio que está en la mitad, que divide el agua de arriba del agua de abajo, se va a llamar cielo. El cielo. Ese es el primer cielo. Entonces, Dios llamó, en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el primer día hay la luz. En el segundo día, ¿qué hay? Hay el primer cielo. En el primer día la luz, en el segundo día el cielo. Ya Dios creó estas dos cosas. Pero este cielo, el primer cielo, es el cielo donde van a habitar los hombres. El primer cielo es el lugar que Dios hizo para que habitaran los seres humanos, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, como aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 28. La Biblia dice que los puso en un lugar muy bonito, como una finca, un huerto llamado el Edén, donde Dios les tenía todo. Eran felices. Eso es Génesis capítulo 3. Pero ocurrió algo en Génesis capítulo 3. Algo ocurre en Génesis capítulo 3. En este primer cielo, donde vive el ser humano feliz con Dios, ya había llegado alguien a este primer cielo. Alguien había llegado ya. A la tierra antes ya había llegado, ¿sí? Entonces cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no sabían sobre ese ser exactamente como el diablo. No conocían exactamente este ser. Pero un día se les presentó, y la Biblia enseña que se les presentó como una serpiente. Tomó una serpiente y les dijo que ellos podían ser igual a Dios. Les vendió esa idea falsa de que podían ser igual a Dios y que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que no iba a pasar nada. Pero Dios les había dicho, el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Ciertamente. Satanás, ¿qué les dijo? No van a morir. Coman, no pasa nada. Al contrario, van a ser igual a Dios. Entonces, Adán y Eva, que vivían en el primer cielo,
y vivían conectados con Dios y creyendo en Dios, un día dejaron de creer en la palabra de Dios y Adán y Eva, ¿en quién creyeron? Creyeron en Satanás. Pero ¿de dónde salió Satanás? Si nosotros antes de Génesis capítulo 3 está Génesis capítulo 2 y nunca explica en Génesis capítulo 2 de dónde venga Satanás, y cuando miramos en el capítulo 1 parece que tampoco explicará dónde viene, pero sí explica. Entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 hay un gran espacio. Solamente en el versículo 1 y en el versículo 2 hay un gran espacio que normalmente no notamos. No se nota. Pero entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una brecha. Hay una brecha. Hay un espacio gigantesco. Pero normalmente no nos damos cuenta. Por eso la Biblia nos enseña en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, del versículo 1 al versículo 2 hay un espacio muy grande donde en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero en ese que Dios creó los cielos y la tierra hay mucho por contar, demasiado. En ese solo versículo que Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dios no crea nada en desorden, y menos en vacío y en tinieblas, porque Dios es luz. Dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Dios dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, la regla de Dios es el orden. Esa es la regla de Dios, el orden. Por eso los seres humanos que están separados de Dios, ¿qué impera en la vida? Desorden, vacío, tinieblas. Y los seres humanos, lejos de Dios, ¿qué expresan? Nada los llena. Nada. Por más que estudien y se preparen y tengan muchos títulos y mucho conocimiento, esos títulos no llenan el corazón del ser humano. Un ser humano, por más que tenga muchas parejas y piensa, esta pareja no me hizo feliz, pero si tengo otra pareja me va a hacer feliz, puede tener 20 matrimonios diferentes y no se va a sentir feliz. Al contrario, cada vez se siente peor y más vacío. Aquel que piense que los bienes materiales lo van a hacer feliz, no, puede tener muchísimos bienes y al final puede vivir de forma miserable. Nada puede llenar el corazón del ser humano. Lo único que puede llenar el corazón de nosotros, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo único que puede llenar el corazón de nosotros es Dios. Es lo único. Nada más puede satisfacer el corazón del ser humano. Nada más puede llenar el corazón del ser humano. Solo Dios. Es lo único que nos llena. Nada nos puede llenar realmente, es cierto. Una persona que tiene avaricia, codicia por el dinero, si empieza a tener dinero cada vez quiere tener más y más y más. Y es algo imparable. No puede llenar el corazón de nosotros el dinero tampoco. La fama. Una persona tiene fama y eso llena el corazón. Nada llena el corazón. Nada puede llenar el corazón del ser humano. ¿Solo quién? Solo Dios. Es lo único, ¿sí? Ese versículo 8, Génesis 1:8, dice que Dios, a esa expansión, a ese como espacio vacío que Dios creó, lo llamó cielos. Entonces, ¿por qué cielo? Porque Dios lo llamó cielo, por eso es cielo. No más. A ese espacio, a Dios le plació llamarlo cielo. ¿Y en qué se convirtió? En el cielo. Es el primer cielo. Por eso. Ay, ¿por qué hay justos? Porque Dios, al que cree en el Evangelio, dice que lo llama justo, punto. No dice que el cielo es cielo porque el cielo se cambió y él se dio un color azul y el cielo se hizo bonito y el cielo mismo se puso nubes y por su obra se convirtió en el cielo. No, el cielo se llama cielo porque Dios le puso por nombre cielos y se quedó cielos.
el primero, no más. Bíblicamente, por la ley no hay justo ni aun uno, eso es cierto, Romanos 3:10, por la ley. Pero por la fe, todos los que creemos en la sangre de Cristo en la cruz, los que creemos que esa sangre nos limpió del pecado, la Biblia nos llama justos, punto. Diga lo que diga la gente, diga lo que diga una denominación, los que quieran decir lo que quieran decir. La Biblia dice que los que creen en el Evangelio son justos, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué somos justos? Porque Dios llama justos a los que creen en el Evangelio. Los que creen en la Biblia se llaman justos. Y los que no creen en la Biblia se llaman pecadores. Como Dios a la luz, dice que llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Eso no está hablando en sentido físico, porque en ese momento no se había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. No se habían creado los astros. Pero Dios ya a la luz la llama día y a las tinieblas la llama noche, pero en sentido espiritual. A los justos son del día, los pecadores son de la noche. De eso está hablando la Biblia. Y aquí habla que ese espacio, donde dividió el agua de arriba del agua de abajo, a ese gran espacio lo llamó cielos. Punto, y se llama cielos. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó cielos. Por eso se llama cielos. Entonces el hombre vivía creyendo en Dios en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Debajo de ese cielo, el hombre vivía teniendo la fe en el primer cielo. Pero en Génesis capítulo 3, el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, ahora en este primer cielo, el hombre se llama pecador. Se llama pecador. En el primer cielo se llama pecador. ¿Por qué? Dejó de creer en Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó del Edén. Lo expulsó del Edén. Y dice que puso un ángel para que el hombre no pudiese regresar. Puso un ángel para que custodiase el Edén, para que el hombre no pudiera entrar. Puso un ángel y una espada que estaba dando vueltas continuamente y el hombre no podía entrar de nuevo al Edén. Eso nos enseña, el ser humano como pecador quedó separado de Dios. Como pecador quedó dividido de Dios. La Biblia nos quiere enseñar eso. Igual que aquí en esto, el agua de arriba del agua de abajo quedó dividido por un espacio. Ese espacio es el cielo. ¿Sí? Entonces, el agua de abajo puede unirse con el agua de arriba por sí misma. Es imposible. No puede. Por sí misma, el pecador que está abajo, como el agua que está abajo, él puede llegar por sí mismo allá arriba a las nubes. No puede. Pero la Biblia habla de que Cristo es el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia. Entonces Cristo, como el sol de justicia, sí puede hacer que el agua que está abajo pase arriba. Cristo es el único que puede hacer que un pecador pase a ser justo. Solamente Cristo. Entonces el sol, por su efecto, ¿sí?, por su calor, sí puede hacer que el agua que está abajo se evapore y pase a ¿dónde? Arriba. Pero solamente la obra de ¿quién? La obra del sol. La obra de Dios. Solamente Dios puede hacer que un pecador pase a ser justo. De acá abajo pase arriba. Eso se llama la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque es imposible, el que es pecador, el agua de abajo, es imposible que pase arriba como justo, el agua que está arriba. Es imposible. No puede. Es imposible. Pero la Biblia nos va a explicar, ¿sí? Ya entonces este es el primer cielo. ¿Cómo podemos mirar este primer cielo? También miremos Génesis capítulo 6, el versículo 17.
Génesis capítulo 6, versículo 17 nos va a explicar sobre este primer cielo también, dice el versículo 17. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, debajo del cielo, pero nos ubica ¿dónde? Este cielo, ¿de qué habla? De la tierra. Todo lo que hay debajo del cielo, pero nos ubica ¿dónde? En la tierra. Este primer cielo es el cielo de las nubes hacia abajo. Divide el agua de abajo del agua de arriba. Eso es el primer cielo bíblicamente, el cielo que logran ver nuestros ojos, hasta donde se ven las nubes, hasta ahí. Eso se llama el primer cielo. Ahí colocó Dios al ser humano en el huerto del Edén. Pero en Génesis capítulo 3 pecó. Entonces deja de ser hijo de Dios, o deja de ser creyente, y en Génesis capítulo 3 se convierte en pecador. Eso es en Génesis capítulo 3. Eso es primer cielo. Segundo cielo. Vamos a mirar el segundo cielo. Génesis capítulo 1. Y miremos el versículo 14. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Dice el versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Para alumbrar sobre qué? Sobre la tierra. Ya está hablando de algo que está sobre la tierra, es fuera de la tierra. Este cielo que está hablando aquí ya es fuera de la tierra. ¿Para qué? Para iluminar. Está fuera de la tierra y va a aparecer como una especie de ¿qué? Como de proyector. ¿Hacia dónde? ¿Para alumbrar a dónde? A la tierra. Eso es un ejemplo del segundo ¿qué? Segundo cielo. Fuera hay como unos proyectores, como unos reflectores, el sol, la luna, van a iluminar ¿a qué? Van a iluminar la tierra. Pero eso es fuera. Dios los puso fuera de la tierra, las estrellas, la luna, el sol, como reflectores para iluminar la tierra. Porque en la tierra está el ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y todas las plantas, los animales necesitan de la luz del sol para vivir. También explicándonos como Dios, como Cristo, que es el sol de justicia, que no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Dios, que es la luz. No podemos. Eso significa la gracia, la misericordia. Todos necesitamos de Dios. Puso ese sol como una semejanza de Él. No podemos vivir sin Dios. Como ese sol del cual no podemos vivir, Dios también nos enseña que sin Él no podemos vivir. Necesitamos de Dios. Crea o no crea la gente, no importa, necesita de Dios. Porque no creen, no necesitan de Dios. Viven por pura misericordia, crean o no quieren, o no creen. La luna refleja ¿a quién? La luz del sol. La luna también es un reflejo. Entonces, en este mundo, los justos, la iglesia refleja a Cristo, al sol de justicia. En este mundo, la iglesia, los justos reflejan a Dios. Son hijos de Dios. Entonces, cuando miramos el versículo 14, el versículo 15, versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, como los dos grandes reflectores hacia la tierra, el sol y la luna. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, ese es el segundo cielo, es lo que nuestros ojos no alcanzan a ver por sí mismos, sino porque logramos ver hasta allá afuera. Fuera, ¿por qué podemos ver allá? Porque está el sol y esa luz es la que nos permite ver fuera de la tierra. Por eso cuando hay un eclipse, nosotros no vemos, afuera no podemos mirar. Si hay un eclipse total que está tapando el sol, todo queda oscuro. Entonces,
ese segundo cielo es fuera de la tierra. Hay también un espacio vacío muy grande, el universo. Ese espacio vacío está iluminado ¿por qué? Por el sol, por la luna, por las estrellas, y está enfocado a la tierra. Así enseña la Biblia. Está enfocado a la tierra. Porque acá vive el ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios ama a esas almas que Él creó, y para que vivan les tiene que dar luz, les tiene que dar así el sol, alimento, el oxígeno y todo lo que recibimos, que es la misericordia y la gracia de Dios. Todo don desciende de lo alto. Eso significa la gracia, igual al evangelio. Esos rayos de sol que llegan a nosotros vienen desde muy lejos, muy lejos, pero no vienen porque sí, vienen porque Dios manda el sol que directamente ilumine la tierra, y manda la luna que refleje esa luz directamente a la tierra. Y es perfecto, pero eso es una gracia de Dios. No es por nuestro esfuerzo, porque nos portamos bien, entonces el sol nos ilumina. No. Y nos portamos mal y el sol no sale. No. Es la gracia de Dios. Sin darnos cuenta, Dios nos está demostrando la gracia segundo a segundo. Segundo a segundo es la gracia. El oxígeno que tenemos funciona por la gracia de Dios. No más. La luz que llega a nosotros en distancias tan grandes en el universo es por la gracia de Dios. No más. Todo lo que nosotros recibimos del sol, de la luz, de la luna, la lluvia, ¿sí?, las nubes, todo lo que recibimos es la gracia de Dios y no más, la pura gracia de Dios. El evangelio, la salvación es igual. Nosotros recibimos el perdón del pecado por la obra de Cristo, que es el sol de justicia. Cristo hizo todo por nosotros, todo. Y en Génesis capítulo 2 dice que los cielos fueron acabados y todo fue acabado. Eso es Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios hizo todo. No nos dejó nada a nosotros. Ay, me cansé y me quedaron unas cuantas estrellas por hacer. No. Hay millones y millones y millones de estrellas, y la Biblia dice que cada estrella tiene su propio brillo. Los científicos luego descubrieron que es cierto que cada estrella tiene su propio brillo. Pero no porque han visto estrella por estrella, sino que ellos mirando con los objetos físicamente que tienen, descubren que no brillan igual. Pero ahí dice que ninguna estrella tiene su propio brillo. Ellos están de acuerdo, pero tienen limitaciones porque no han visto estrella por estrella, porque son millones de millones. Pero Dios sí, porque Él las hizo. Y dice que todas tienen su propio brillo. Dice que les puso nombre. Y cierto, los científicos empiezan a estudiar, se dan cuenta de que hay ciertas formaciones en las estrellas que ellos llamaron como las constelaciones, y hay el Orión, las Pleiades, la Osa Mayor, la Osa Menor. Los hombres saben que eso tiene un nombre, como una figura, que eso no está al azar. Job capítulo 9, versículo 9 habla de eso. Eso es el segundo cielo, Job 9:9. Allá afuera, Dios puso millones y millones de estrellas para que enfoquen hacia la tierra. El sol y la luna primordialmente, y lo demás también, con un brillo diferente. Reflectores ¿hacia dónde? Hacia la tierra. Segundo cielo. Eso lo enseña la Biblia. Sodoma y Gomorra, dice que Dios hizo que lloviera fuego. ¿De dónde? Del cielo. Así enseña la Biblia. Del cielo cayó fuego. Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros mirando, ya hay el primer cielo, segundo cielo, pero
Nosotros miremos un momento, tercer cielo. ¿Dónde la Biblia nos habla del tercer cielo? Miremos y luego vamos a mirar por qué hablamos entonces primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En Apocalipsis 12, libro de Apocalipsis nos va a hablar del tercer cielo y decimos, verdad, la Biblia habla de los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, la Biblia explica eso. Entonces vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, ahí nos va a hablar del tercer cielo. Libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Este capítulo 12 ya está dentro de Génesis capítulo 1, versículo 1. O sea, ya estamos en Apocalipsis, tan lejos del principio. Es el último libro. Pero aquí, yendo ya al final de la Biblia, en Apocalipsis 12, este Apocalipsis 12 está también dentro de Génesis capítulo 1, versículo. Ya está ahí dentro. Ya está dentro. Por eso la Biblia es el corazón de Dios, la mente de Dios. Como no podemos entender todo de golpe, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, no podemos entender todo de una. Dios empezó a explicar detalle a detalle, parte por parte, hasta llevarnos. Génesis capítulo 12 nos va a explicar, eso está desde ahí, por eso hay una distancia entre el versículo 1 y el versículo 2. Por eso en el versículo 2 hay desorden, porque en el versículo 1 no dice que Dios creó los cielos y la tierra de forma desordenada. Nunca dice eso. Pero en el versículo 2 hay un desorden. ¿De dónde nació ese desorden en la tierra? Apocalipsis capítulo 12 explica el desorden, el segundo versículo. Entonces ya podemos enlazar. Eso fue lo que pasó. De ahí salió el desorden del versículo 2 de Génesis capítulo 1, versículo 2. De ahí salió ese desorden. Hasta Apocalipsis capítulo 12 descubrimos. Por eso mirando así podemos entender, eso fue lo que pasó. De las personas, ¿por qué no logran ver que un pecador a través de la obra de Cristo en la cruz pasa a ser justo? ¿Por qué no logran ver eso? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el alfa y el omega. Tienen que mirar el Cristo desde principio a fin. Y el Cristo de principio a fin nace de una virgen. Claro, nace de una virgen sin pecado. Pero en ese proceso, que nace de una virgen sin pecado, por obra y gracia del Espíritu Santo, Él nace sin pecado, porque nace por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia enseña por eso, porque fue directamente, la Biblia dice que vino a este mundo, aún como nacimiento fue 100% por Dios. Por eso nació sin pecado, no nació por la relación de María con un hombre, porque si no hubiese nacido otro pecador, porque todos los que vienen de Adán nacen pecadores. Pero Jesús, aunque nació de una virgen, la Biblia dice que todo lo que ocurrió para que Jesús naciese ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dios tenía todo exactamente preparado y dice que ella quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, del poder de Dios. Es un misterio. Dios se encargó de meterse en el vientre de María, ¿sí? Eso es un misterio, y nacer como hombre, como verdadero hombre, siendo Dios. Se encarnó. El Dios que hizo el universo, el Dios que creó el primer y el segundo y el tercer cielo, le plació un día venir a este mundo y nacer como un ser humano a través de una virgen llamada María. Ella no entendió, por eso le dijo al ángel, cuando el ángel le dio la noticia de que ella iba a ser la madre del Mesías, del Salvador. Ella dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué forma? Porque ella sabía, yo soy virgen, yo no puedo tener un hijo. ¿Cómo? Entonces el ángel le explicó, no te preocupes, que Dios, Él es poderoso y Él va a hacer que dentro de tu vientre nazca, ¿sí? O como crezca un bebé que va a ser obra 100% de ¿quién? De Dios.
sin contacto con un varón, tú vas a quedar embarazada. Es la obra de Dios. Claro, humanamente es imposible. Pero estamos hablando de Dios, del Creador, para el cual nada es imposible. Entonces, ese Dios que está en la Biblia, que es el Alfa, el Cristo que está en la Biblia, que es el Alfa y el Omega, principio y fin, cuando limpia el pecado de los hombres, limpia el pecado desde Adán, que es el primer hombre, hasta el último hombre, que no sabemos cómo se llama, pero desde el pecado del primer hombre, que es Adán, hasta el último hombre, la sangre que Cristo derramó en la cruz limpia el pecado de todos los hombres. Por eso Zacarías capítulo 3 versículo 9 dice: quitaré el pecado de la tierra es todos los hombres, en un solo día. Eso es el evangelio que está dentro de la Biblia. Ese es el evangelio bíblico, el que limpia el pecado desde el primer hombre Adán hasta el último hombre. Todo el pecado de todos los hombres, desde que nacen hasta que mueren, desde el primero hasta el último. Eso es el evangelio. El alfa y el omega. Apocalipsis capítulo 1 también muestra que Cristo es el alfa y el omega. El primero y el último, el principio y el fin. El evangelio es un evangelio completo. No le falta nada, no hay que añadirle nada. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es de todos los hombres. De todos los hombres significa desde el primero que es Adán hasta el último. Y es todo el pecado. No dice que queda un poco de pecado, un poquito por limpiar. No, eso no es bíblico. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso, eterno. Todo lo puede. Para Él no es problema limpiar el corazón de todos los hombres, el pecado de todos los hombres en un solo día para siempre. Eso es lo que hizo en la cruz. Limpiar el pecado de todos los hombres un solo día para siempre, por la eternidad. Pero los hombres, que estamos limitados por nuestro pensamiento, por nuestra experiencia, por nuestra edad, estamos limitados por muchas cosas, pensamos: yo pequé ayer, por ese pecado ayer pedí perdón, y hoy pequé de nuevo, entonces tengo que pedir perdón por este pecado, y si mañana vuelvo a pecar tengo que... Y tienen una idea errada, porque no es bíblica, de que el pecado se perdona pidiendo perdón. Pero la Biblia no dice: la paga del pecado es pedir perdón. La Biblia enseña, está escrito: la paga del pecado es la muerte. Así lo describe la Biblia, eso es la verdad. La paga del pecado es la muerte, por eso Cristo murió en la cruz. El alfa y el omega murió en la cruz y resucitó al tercer día, como evidencia de que nuestro pecado quedó limpio. Todo el pecado lo llevó en sus espaldas a la cruz. Eso dice la Biblia. Isaías 38, 17. Y cuando murió dijo: consumado es. Juan 19, 30. El pecado quedó limpio. Lo dijo Él. Por eso aquel malhechor en la cruz, que pensó: yo tengo un alma, este cuerpo que está aquí muriendo por mi maldad, estoy crucificado, se va a quedar en esta cruz. Pero mi alma no va a quedar en esta cruz. Mi alma va a ir un día delante de Dios. Él pensó: delante de la muerte le llegó una claridad en su corazón. Delante de la muerte le llegó una luz. Aquí en esta cruz se queda un cuerpo. Pero mi alma no queda aquí colgada. Este cuerpo lo van a bajar y le van a dar una sepultura, si le dan sepultura, pero solamente el cuerpo. Pero mi alma es eterna. El alma es eterna. Él sabía claramente delante de la muerte: esto no es el fin. ¿El fin para mi cuerpo? Sí, para mi cuerpo. Para mi alma no. Muchas personas antes de morir lloran, piden perdón. Dicen: busca a fulanito de tal, yo necesito pedirle perdón a esa persona. Yo no me puedo ir de este mundo enojado con alguien, porque piensan: por ese enojo se van al infierno. No, no es por el enojo. Si no creen en el evangelio, si no creen en la sangre de Cristo, no van al cielo. Así hablen con 1000 o 10.000 personas.
Al cielo solamente entra el que recibe el Evangelio, el que cree en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que la sangre que Cristo derramó en la cruz lavó mi corazón 100% del pecado. ¿Una vez? ¿Una vez para qué? Para siempre. ¿Dónde lavó mi pecado? En la cruz. Eso enseña la Biblia, ¿sí? La sangre de Cristo lavó mi corazón, lo lavó del pecado para siempre. Quien cree en esa verdad, ¿qué va a decir? Mi corazón está limpio de pecado porque la sangre de Cristo lo lavó para siempre. Entonces, leyendo Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 7, Apocalipsis 12, 7 dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde? Dice que hubo una gran batalla en el cielo. Este no es ni el primer cielo, que es el que está debajo de las nubes, ni el segundo cielo, que es el que está fuera de la tierra, donde está el sol y la luna, es el segundo cielo, sino que aquí dice que hubo una batalla, dice Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Dice que esta gran batalla fue ¿dónde? En el cielo. Ya sabemos el tercer cielo. ¿Por qué? Vamos a mirar. ¿Por qué sabemos que es el tercer cielo? Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta es la batalla del diablo. Cuando él pecó estando en el cielo, él era un ángel antes de pecar. El diablo no era el diablo era un ángel, pero era el jefe de los ángeles. El ángel con más fuerza, con más poder, con más sabiduría, más hermoso. El ángel de más alto rango. Pero un día, el corazón de él, ¿qué ocurrió en el corazón de él? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Por eso la Biblia enseña que Dios está lejos de los arrogantes, de los orgullosos, porque ¿qué significa? Están untados del diablo. Están pegados con el diablo. Cuando el corazón está arrogante, orgulloso, está lejos en ese momento de Dios y se pega ¿con quién? Con Satanás. El corazón está arrogante. Por eso las personas arrogantes, orgullosas, no pueden seguir el corazón de Dios, no pueden unirse con el corazón de Dios, el corazón arrogante. Entonces Dios dice que está lejos, pero cuando el corazón está humilde, cuando una persona está cerca de Dios, conectado con Dios, ¿cómo está el corazón? Humilde, porque Dios ¿qué es? Dios es humilde. La esencia de Dios es humilde. La esencia de Satanás es arrogante, es altivo. La persona cerca de Dios, el corazón está humilde, sencillo, es humilde. Se desconecta, está lejos de Dios. ¿El corazón cómo está? Arrogante. En contra de Dios. Entonces aquí dice que el diablo está peleando con Miguel. ¿Sí? Miguel, así está peleando de la parte de Dios. ¿Está peleando con quién? Con Satanás. Están peleando. Y los ángeles con Miguel están peleando contra los demonios que están con quién, con el diablo. Por eso, del lado de Dios, se llaman ángeles porque creen en Dios. Satanás se convirtió en Satanás porque dejó de creer en Dios, se convirtió en Satanás, que es el enemigo de Dios. Y los ángeles que creyeron en Satanás se convirtieron en demonios. Por eso en el tercer cielo, ¿cómo se llaman en el tercer cielo? Los pecadores en el tercer cielo, el pecador mayor es el diablo. Después del diablo siguen los demonios. Y en el primer cielo se llaman pecadores los hombres que no creen en Dios, que están del mismo lado de Satanás, se llaman como pecadores. Pero aquí hay algo muy importante. Los pecadores no pueden entrar al cielo, no pueden estar con Dios. No pueden. Por eso Dios envió a Miguel y Miguel está peleando. ¿Para qué está peleando con los pecadores? Con Satanás, que es el enemigo de Dios, el pecador más grande, Satanás. Después siguen los demonios, después siguen en la tierra los hombres que dejaron de creer en Dios y se convirtieron en pecadores también. Y Jesús dijo que dentro de los 12 discípulos había uno que era el diablo, o que era diablo, Judas, pero lo llama como diablo, que significa pecador. Igual, como pecador. Entonces, los pecadores no pueden estar en los cielos, no pueden estar en el tercer cielo. Entonces, por eso hay la batalla. Entonces, Miguel, ¿qué tiene que hacer?
expulsar al diablo del cielo y expulsar a los demonios del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede permitir que en el cielo esté el diablo y que estén los demonios también. No puede permitir eso. Dice el versículo 8, dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Allá no hay lugar, para el pecador no hay lugar en el cielo. Perdieron. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fue arrojado? El diablo y los demonios, ¿a dónde fueron arrojados? A la tierra. Por eso en Génesis capítulo 1, cuando el hombre no se ha encontrado con Satanás, el hombre no tiene ningún problema, porque el hombre cree en Dios. Génesis capítulo 1, no hay problema. Génesis capítulo 2, el hombre no tiene ningún problema, porque el hombre solamente cree en Dios. Pero en Génesis capítulo 3, Satanás sabe, hay un ser que Dios hizo imagen y semejanza a él, es el ser humano. Vive feliz con Dios. Pero el plan de Satanás, ¿cuál es? Voy a separarlo de Dios. Voy a dividirlo de Dios. De Satanás, astutamente usando una serpiente, pero Satanás es un ser espiritual también. Entonces, usando esa serpiente, empezó a hablar con Eva y le dijo, Eva, come del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no va a pasar nada, tú no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Sino que Dios sabe que si ustedes comen van a ser igual a Él, pero Él no quiere que sean igual, les está mintiendo. Coman que no van a morir, van a ser igual a Dios. Y Eva dejó de creer en Dios. ¿Y Eva en quién creyó? Creyó en Satanás. Se convirtió en pecadora. Y Eva después cuando se encontró con Adán, le dijo a Adán, come del árbol de la ciencia del bien y del mal porque no pasa nada. Yo comí y no me morí. Al contrario, ahora veo las cosas de forma diferente. Y ella pensó que podía ser igual a ¿quién? A Dios. ¿Y Adán qué hizo? Comió también. Entonces en Génesis capítulo 3, el hombre pecó. ¿Qué pasó? Dejó de creer en Dios. ¿El hombre quién creyó? En Satanás. Se convirtieron en pecadores. Entonces, ¿de qué lado están? Del lado de Satanás, del lado de las tinieblas. Es diferente. El hombre se convirtió en un ser pecador. Eso es la explicación de la diferencia de Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Porque la tierra está desordenada, porque está vacía, porque está en tinieblas. ¿Por qué? Si Dios no hace nada en desorden. No lo hace. Ustedes mirando la naturaleza, las flores, los pétalos son tan exactos, tan hermosos, los colores no son desordenados. Todo está puesto en su sitio de una forma hermosa, perfecta. Cuando miran un colibrí, no miran algo desordenado y feo y que vuela sin armonía, no. Ven un ave tan pequeña, pero tan hermosa, todo tan perfecto, hasta el vuelo se ve tan sincronizado, perfecto. Cuando ven una mariposa, no ven un ala fea, defectuosa, no. Ven un diseño tan exacto, tan bonito, tan perfecto. Cuando miran una libélula, miran todo muy perfecto. Y si miran el ojo de una libélula, se pueden asombrar. Aún no necesitan un telescopio. ¿Sí? O, perdón, un microscopio, ¿sí? Telescopio no, sino un microscopio, para coger el ojo de una libélula y partirlo y mirar la parte más pequeñita. No necesitan un microscopio. Ustedes mirando así el ojo de una libélula se ve algo perfecto, pero con un diseño muy exacto, muy como perfecto. Y no solamente una libélula, hay muchísimos insectos. Cuando miran los detalles en los insectos, en la naturaleza, en las flores, en cada cosa, es perfecto. Es algo que no podemos entender, es la perfección de Dios. Entonces, aquí en Génesis capítulo
12 nos explica la diferencia entre el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, y el versículo 2. Satanás puso el desorden donde en el corazón del ser humano, el vacío y las tinieblas. ¿Cómo se soluciona ese desorden? Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios a la luz y fue la luz. Eso es el Evangelio. En el corazón de un pecador, cuando entra la luz, que es la palabra, que es Cristo, cuando entra la luz, ¿qué desaparece? Las tinieblas, el pecado. Si una persona cree en Dios, si Dios está en su corazón, Dios que es luz, ¿qué no tiene que haber? Pues no tiene que haber tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Pues el pecado. Dios es luz. Entonces, vamos a mirar un hombre. Bíblicamente él dice que fue al tercer cielo. ¿Sí? Es algo especial dentro de la Biblia. Según de Corintios capítulo 12, vamos a mirar. Pero él dice que fue al tercer cielo. Entonces vamos a mirar si la Biblia dice que ese hombre era pecador. Bueno, si la Biblia dice que es pecador, bueno, si los pecadores van al cielo. Pero si la Biblia no dice que ese hombre es pecador, pues no es pecador. Si dice que es justo, es justo. Y son los únicos que van al reino de los cielos. Los pecadores y los justos podemos compartir el primer cielo. Sí, el primero, no más. Es lo único que podemos compartir juntos. Este cielo debajo de las nubes lo vamos a compartir hasta que partamos de aquí, hasta que la muerte ya nos mande para el lugar donde vamos. El primer cielo sí lo podemos compartir igual, justos y pecadores. Pero el pecador en esta tierra no tiene la fe. Aunque diga que sí, no tiene la fe, el pecador no tiene la fe. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo en esta tierra tiene la oportunidad de vivir una vida por la fe, como Abraham, como la propia Rahab, que cuando recibió la fe, no dice que vivió una vida desordenada y sucia, no, Rahab no vivió así. La Biblia testifica de Rahab dentro de los dos capítulos de la fe, ya lo hemos hablado antes, Santiago capítulo 2 y Hebreos 11. ¿Por qué? Porque vivió una vida desordenada. No, porque Rahab cuando recibió la fe, aunque en el tiempo que ella recibió la fe era una ramera, cuando recibió la fe, la vida de Rahab cambió y se convirtió en una mujer de la fe. Por eso aparece en Santiago capítulo 2 y aparece en Hebreos 11. Una mujer de la fe, justa, santa. Los justos y los santos son aquellos que creen en el Evangelio. Y por creer en el Evangelio, en la sangre de Cristo que lavó nuestro corazón del pecado, podemos experimentar la vida de la fe. Entonces ustedes van a encontrar a Noé, que cuando él creyó en Dios se convirtió en justo. Y solamente cuando el diluvio vino a la tierra se salvó él y su familia. 8 personas porque eran justos. Aunque vivían bajo el mismo cielo, el primer cielo, cuando hubo el diluvio, cuando vino el juicio de Dios, solamente los justos quedan vivos en el juicio de Dios y no más. Y busquen en toda la Biblia quiénes son los únicos que viven cuando Dios desata su ira sobre la tierra, sobre los pecadores. ¿Quiénes son los únicos que viven en el juicio de Dios? Solamente los justos. Tanto que Dios explica en Génesis capítulo 18 y capítulo 19, si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, por amor a esos justos yo no destruí esa ciudad. Y empieza a disminuir hasta que llega a 10. Y si hay 10 justos, por amor a esos 10 justos, yo no destruí esa ciudad. Por amor a esos 10 justos. Los justos podemos compartir debajo del primer cielo, podemos compartir el mismo cielo con los pecadores. El primero. Pero el tercero no. El tercero no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Por eso el pecador no puede entrar al cielo. Aquí explica claramente. Ya miramos qué pasó con el diablo y qué pasó con los demonios en el cielo. Fueron expulsados a la tierra. Y en la tierra convirtieron a Adán y a Eva en pecadores. Y salieron del Edén. Entonces Dios creó un plan para que el hombre pueda estar limpio de pecado, porque no hay opción de que vaya al cielo si no está limpio de pecado. Tiene que el corazón estar limpio. No hay forma de ir al cielo sino con el corazón limpio,
100% del pecado. Entonces envía a Cristo, y Cristo en el cuerpo de él, dice la Biblia, en sus espaldas, recibe el pecado de todos los hombres. Y ese pecado de todos los hombres lo lleva a la cruz. Y en la cruz, cuando Cristo derrama su sangre, el pecado es limpio para siempre en todos los seres humanos, desde el primero hasta el último. El pecado es limpio eternamente, para siempre, pero una sola vez con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz, el pecado es limpio eternamente. Y la Biblia enseña que Él resucita como evidencia de que es Dios. La muerte no lo puede vencer. Y nuestro pecado quedó limpio una vez y para siempre con la sangre de Cristo. Eso dice la Biblia. Y en Hebreos 9:12 dice que Él obtuvo eterna redención o eterno perdón del pecado, que nos limpió. Nuestro corazón quedó limpio eternamente. Y 2 Corintios, capítulo 12, en el versículo, un momento, 2. 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo. ¿Dónde dice? En Cristo. En Cristo significa limpio de pecado. Eso es en Cristo. Fuera de Cristo, todos dicen que son pecadores. Fuera de Cristo. Pero en Cristo, dentro de Cristo, no hay condenación, Romanos 8:1. Y otra cosa, tienen entrada al cielo. Pero hay una condición: los limpios de corazón verán a Dios. Nadie más, solamente los limpios de corazón. Por eso este versículo dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo no quiere como poner en evidencia el nombre de este hombre que hace 14 años fue al tercer cielo. Él no quiere decir el nombre de ese hombre, no quiere decirlo. Pero cuando nosotros miramos exactamente la forma en que Dios trabaja en la vida del apóstol Pablo y le pone un aguijón para que no se enorgullezca, porque recibe demasiada gracia, tanta gracia, que Pablo podía vivir en esta vida como un hombre arrogante por recibir tanta gracia. Dios le permite un aguijón, y ese aguijón le mantiene el corazón ¿qué? Humilde. ¿Por qué Pablo necesita un aguijón para que el corazón de él esté ¿qué? Humilde? ¿Por qué? Porque él dice que conoce un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que Dios lo sabe. Él conoce a ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Es el mismo apóstol Pablo. Es el mismo. El mismo. Pero él no quiere revelar que es él. Pero como nosotros leemos detalladamente, él dice el versículo 1, que dice: ciertamente no me conviene que gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando de unas visiones y unas revelaciones. Pero dice que no le conviene ¿qué? No le conviene gloriarse. Ahí sí dice que es de él, que a él no le conviene ¿qué? Gloriarse. No me conviene a mí gloriarme. Y entonces deja la identidad oculta. No dice que es él, pero dice: a mí no me conviene gloriarme. Cuando nosotros miramos, ese aguijón, ¿para quién apunta? Para uno que fue al tercer cielo y para mantener el corazón humilde. Pero este hombre, al que Dios le dice que en su vida lo único que tiene que bastarle es la gracia de Dios, a él la gracia, ¿qué lo hizo? Cada carta del apóstol Pablo, ¿cómo saluda a los hermanos? ¿Cómo los saluda? ¿A la iglesia de los pecadores? No. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a los que creen en Dios? Vamos a mirar un ejemplo. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos en el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
aquel que fue apartado para el Evangelio de forma especial, de forma tan grande, dice que el justo vivirá por la fe. ¿Cómo se llaman entonces aquellos que son hijos de Dios? Justos, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Luego miremos otra carta. Aquí es muy sencillo porque solamente tienen que buscar el primer capítulo. ¿Cómo se dirige el apóstol Pablo a los salvos, a la iglesia de Dios? ¿Cómo se dirige? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice a la iglesia de ¿quién? De Dios. A los santificados en Cristo Jesús, dice santificados, no dice pecadores, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice santificados y santos. ¿Cómo se llaman aquellos que creen en el Evangelio, en la sangre de Cristo? Santos, justos, la sangre de Cristo que nos hizo santos y justos. Entonces vamos a mirar, no miremos segunda porque ya es más fácil, ¿sí? Vamos a mirar Gálatas, miremos un momento Gálatas, pasemos a Gálatas, dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por el Dios, el Padre que los resucitó de los muertos, dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, ¿de qué? De Galacia. Pero luego, nosotros miramos, este Pablo que está hablando aquí, el apóstol Pablo, ¿cómo se llaman entonces? Un momento, Gálatas capítulo 2, miremos el versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Este Pablo que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿qué tipo de Pablo es? ¿Un pecador? ¿O es un justo? Ese Pablo que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es un justo, un hijo de Dios se llama justo bíblicamente, un santo. Pero santo no porque no se equivoque, santo no porque él sea una persona como podemos decir, mejor o más buena que otra, no. Santo bíblicamente es aquel que cree en el Evangelio, que la sangre de Cristo lo lavó del pecado, se llama un santo, un justo, porque cree en el Evangelio. Y el Evangelio lo hace santo. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice, yo no desecho la gracia. Porque la gracia significa que Cristo hizo todo en la cruz, lo hizo por nosotros. Él hizo todo. Quedamos limpios de pecado 100% por la obra de Cristo, 100%. El Dios de la Biblia es el Dios de toda gracia. No nos dejó ninguna obra que nosotros tenemos que hacer, que portarnos bien, no. El Evangelio somos salvos por la gracia. Si fuera por la ley, porque tenemos que cumplir obras, dice, fue vana la muerte de Cristo, eso dice ahí, ¿sí? Entonces miremos un momento. En un momento miremos otro versículo. En Efesios capítulo 1 dicen, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, dice, a los santos y fieles. Entonces la iglesia de Dios es la iglesia de ¿quién? ¿De los pecadores? No. La iglesia de Dios es de los santos. Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Una vez para siempre. ¿Qué somos? Santos, justos. Eso enseña el Evangelio. Ahora miremos un momento. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Vamos a mirar. Ya hemos mirado este versículo, pero vamos a mirarlo. Los que podemos ir al tercer cielo, como el apóstol Pablo dice, ¿quiénes son? ¿Los que tienen pecado? No, es imposible. Los justos. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
¿Quiénes son los únicos que pueden tener hasta esa experiencia de ir al tercer cielo, como el apóstol Pablo dijo? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? ¿Los pecadores? No. Los pecadores fueron lanzados del cielo, expulsados. Eso enseña la Biblia. El pecador fue echado del cielo. El diablo y los ángeles fueron expulsados. Allá no pueden entrar. Están vetados. No pueden. Una pregunta a la persona: ¿usted es pecador? Pues sí, todos somos pecadores. ¿Para dónde va usted? ¿Para el cielo o para el infierno? Pues para el cielo. No. ¿Cómo un pecador va a entrar al cielo si Dios cogió al diablo y peleó colocando a Miguel para que peleara con el diablo? ¿Y qué hizo Miguel con los demás ángeles? Botaron del cielo al diablo, lo lanzaron. ¡Fum! ¿A dónde lo botaron? A la tierra. Lo lanzaron, lo expulsaron. Del cielo fue botado, lanzado. Ustedes lo pueden leer luego, Ezequiel 28, Isaías 14, que habla la historia de Satanás, cómo él se convirtió en el diablo, enemigo de Dios, fue expulsado, botado del cielo mismo. Y Dios para él creó un lugar llamado el infierno, que es el opuesto del cielo. Si el cielo es lo más hermoso y lo más precioso, que no podemos imaginarnos cuán hermoso y cuán precioso es el cielo, el infierno es el opuesto, lo más terrible y terrorífico. Muchas personas tienen miedo a las películas de terror, pero es que las películas de terror solamente son una ficción, una fantasía. Pero hay personas que no pueden mirar una película porque es muy fea, terrible, sí, porque es de terror. El infierno no se puede comparar ni a la película de terror más grande que pueden imaginarse, no. El infierno es algo peor. El infierno es el lugar que Dios hizo para Satanás, para castigarlo eternamente por haberse rebelado contra él, con el creador del universo, por haber desafiado a Dios, por haber menospreciado a Dios, por haber arrastrado del cielo a unos ángeles para que creyeran en él y se convirtieron en demonios. Y en esta tierra apartó a los dos primeros hombres, Adán y Eva, del corazón de Dios y los convirtió en pecadores y condenó a la raza humana también al infierno. Para el pecador, al principio, al ser humano, el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y los demonios. Pero como el hombre dejó de creer en Dios en Génesis capítulo 3 y creyó en Satanás, entonces el hombre también fue castigado para ir a donde al infierno. Pero Dios, siendo tan misericordioso, vino a esta tierra, tomó forma humana, tomó el pecado de los hombres en sus espaldas. Ese pecado lo llevó a la cruz y con su sangre lavó el corazón de los hombres de pecado. Entonces, ¿los hombres cómo están? Limpios de pecado. Bíblicamente, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué verdad tiene que conocer el ser humano? Que la sangre de Cristo lavó el pecado una vez y para siempre en la cruz. Que nosotros estamos limpios de pecado y los que creen esa verdad se llaman bíblicamente justos y santos. Por eso Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son los únicos que pueden ver a Dios, los limpios de corazón. Entonces, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, ese hombre que fue al tercer cielo, ¿cómo tenía su corazón? ¿Cómo? Que el apóstol Pablo da testimonio de ese hombre. ¿Tenía pecado? No, porque para ir al cielo tiene que estar limpio de pecado. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla de ese hombre del que habla el apóstol Pablo es un justo. Y por eso carta tras carta el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia, dice a los santos, a los fieles, a los justos, a los santificados. Esos son los hijos de Dios, santos, justos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Eso dice la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a mirar un momento, ya un versículo, ya les digo exactamente el versículo. Primera de Timoteo, si no estoy mal. Primera de Timoteo 6:6.
Creo que ese versículo. Bueno, miremos. Un momento de Hebreos 1:3. Ese versículo. Hebreos capítulo 1. El versículo 3. ¿Cómo nos deja el Evangelio? ¿Sí? De acuerdo a la Biblia, Hebreos capítulo 1, el versículo 3 dice. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que Cristo efectuó en la cruz? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, la sangre de Cristo, que dice que purificó nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la Biblia enseña que Cristo con su sangre, ¿qué fue lo que purificó? ¿Qué fue lo que limpió? Dice, nuestros pecados. Eso lo limpió. Así enseña ¿quién? La Biblia. Luego, si nosotros miramos en Juan capítulo 15, Juan 15:3 dice una verdad. Juan 15:3 dice cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 15 versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando miramos el Evangelio ¿qué nos enseña? Ya están limpios. Ya mi sangre los limpió. Eso es el Evangelio. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cuándo? Ya cuando Cristo murió en la cruz. Juan 19:30 dice, consumado es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces cuando murió en la cruz, ¿qué hizo? Pues quitó el pecado del mundo. ¿Cómo nos dejó? Limpios. Dice, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Cuándo? Ya. No es que tenemos que hacer algo, tenemos que... No, dice ya. ¿Sí? Luego en Romanos, miremos un momento. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice que tenemos paz. Ya somos justos. Dice que tenemos paz. No dice si nos portamos bien, si hacemos buenas obras. No. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí que dice claramente que estamos justificados. Dice en el versículo, luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, ¿Cristo qué hizo? Murió por nosotros. Dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados. Dice, estando que ya, cuando Él muere, ya estamos justificados. Dice, por eso esa palabra, el versículo 1 dice, pues mucho más. Dice, estando ya justificados en su sangre. Cuando derramó su sangre, ya somos justos. Estando ya justificados en su sangre. Eso lo dice aquí claramente. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que estando ya justificados en su sangre. ¿Qué dice la Biblia? Cuando derramamos su sangre estamos limpios. Somos justos. Último versículo en el que normalmente finalizamos. Apocalipsis 1:5. Vamos a finalizar con ese versículo, que es el versículo donde se muestra el amor de Dios de una forma especial. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Por esta palabra podemos estar seguros que así como ese justo al que Dios le permitió ir al tercer cielo,
que el apóstol Pablo dice, no sé si en cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue al tercer cielo. Él dice, yo sé de ese hombre, yo lo conozco. ¿Era un pecador? No. ¿Era un justo? Sí, amén, era un justo. ¿Por qué sabemos que era justo? Porque aquí nos dice, en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, pecadores injustos podemos compartir el primer cielo. Pero el tercer cielo, los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese hombre que dice el apóstol Pablo que fue al tercer cielo era pecador, no era justo. ¿Cómo sabemos que era justo? Por el Evangelio. En el Evangelio, los que creen en el Evangelio son justos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es el poder de Dios, que al pecador lo hace justo. Al que tiene pecado le muestra la verdad que está limpio por la sangre de Cristo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es el alfa y la omega. Me amó y me lavó. Dicen, Dios me ama, Dios me ama. ¿Yo soy pecador? Sí, yo soy pecador. No, usted no sabe qué es el amor de Dios. El que sabe qué es el amor de Dios sabía que era un pecador. Y sabía qué tipo de pecador era. Aquel que sabe el amor de Dios sabe que es la gracia de Dios la que lo tiene vivo, no más. Que vive y respira por la gracia de Dios. Y que ese amor llevó todo su pecado a la cruz, en sus espaldas. Y ese amor derramó toda su sangre en la cruz. Y ese amor lo dejó limpio de pecado una vez y para siempre. Eso es el Evangelio. Gracias por escuchar. Entonces nosotros sabemos ya que estamos viviendo en el primer cielo por el tiempo que Dios quiera. Cuando muramos por creer en el amor de Dios, que nos lavó del pecado, pasaremos al tercer cielo. Por el amor de Dios, no más, por la gracia de Dios. Entonces le agradecemos por seguir, ¿sí?, nuestro canal, y por favor las personas nuevas pueden seguir nuestro canal y también inviten a otras personas para que sigan escuchando solamente de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Muchas gracias.